Si tú quieres, si tú tienes la necesidad de ayudar al mundo, pero tu moral o la sociedad no te lo permite, quizá no estás entendiendo tu etapa de vida. La etapa de altruismo es la etapa que está comprendida entre los 57 y los 70 años y básicamente es la necesidad que tiene el ser humano para compensar a toda la sociedad que quedó abajo de ella con falta de recursos, con falta de oportunidades. Esa necesidad nace normalmente junto cuando tú te estás estrenando como abuelo. Esa etapa de altruismo tiene dos partes. Una interna que básicamente se trata de entender cuál es la necesidad que tienes tú para poder darle al mundo. Y la otra es la etapa externa, en la que comprendes que el mundo te necesita y que ya no es nada más de dar con tus hijos o con las personas que tú quieres, sino necesitas dar todavía aún más a la sociedad para compensar al mundo. Muchas personas quizá no te entiendan porque es una necesidad automática de querer ayudar, pero tú estuviste en una educación muy rígida donde dijiste y donde sostuviste mucho tiempo en que la educación y la formación era muy importante y ahora aparentemente te estás contradiciendo. En esa etapa interna de altruismo, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, ¿no has visto los abuelos que aman internamente, así, sin ningún límite a sus nietos? Y los hijos dicen, ay, ojalá me hubieras tratado así como estás tratando a mis hijos. Esa es la dicotomía de esta herida, que normalmente nosotros no haríamos cosas porque estamos sintiendo que estamos contradiciendo nuestra formación tan rígida. Sin embargo, el mundo necesita esta sensación de sentirse acompañado, de sentirse protegido y sobre todo que alguien puede protegerlo, que no son solamente sus protectores naturales, que son sus padres, sino que existe una comunidad más amplia que los protege. En esta segunda parte de esta etapa es una visión mucho más amplia. Recordemos que primero se percibe internamente qué es lo que yo siento con respecto a este tema y después cómo yo actúo con la sociedad. En la segunda parte de esta etapa, básicamente lo que estás pensando es cómo ayudar más a las personas y es por eso que surge esta necesidad de filantropía. La filantropía también es un concepto donde nosotros cooperamos con nuestro tiempo o con nuestro dinero para que asociaciones, para que colectivos o comunidades puedan, como les digo, equilibrar las injusticias del mundo. Cuando no estás en tu etapa de vida acomodado, pues básicamente estarás luchando en que tu necesidad de ayudar al mundo está ahí activa, porque como sabrás, nosotros como seres humanos somos seres sociales donde la colaboración es muy importante y tú no te sientes tan colaborativo o no te sientes tan funcional en tu etapa de vida porque todavía estás luchando con estructuras más abajo, quizá con la parte económica, quizá con la parte de trascendencia y todavía no te sientes fuerte para poder dar lo que aún no tienes. Las consecuencias de no vivir en esta etapa es que finalmente tu naturaleza humana te va a obligar a amar a todo el mundo, te va a obligar a sentir amor y cariño por las personas, aunque no sean de tu clan. Esta dicotomía que tienes en tu mente de querer amar y no saberlo hacer, esto causa confusión y causa mucha controversia dentro de tu mente, por lo cual estarás frustrado si no te expresas libremente en el sentimiento que tienes de amar. ¿Cómo se ve esto en un papá? Que en un papá ya grande, donde pues tienes entre los que damos 57 a los 70 años, donde esta necesidad de amar, pero tú quizá tienes hijos más pequeños y tienes que tener más límites, más estructuras, más fórmulas, esto te va a crear una controversia terrible. Ahí es donde se encuentra la frustración. Cuando eres un líder, por ejemplo, un líder puede ser más consensuado, más pal. Sin embargo, las reglas y las normas de tu negocio o de la empresa no te permiten ser este líder más colaborador. Necesitas poner más ejercicio del poder, ese tipo de cosas que no van a ir contigo en esta fórmula donde tu necesidad es ser más parejo con todos. Si tú, por ejemplo, eres psicólogo o tienes alguna situación donde tú tienes que ver con muchas personas, pues vas a ser muy laxo ahora o vas a permitir muchas otras conductas que quizá cuando la mayoría de las personas o el grupo te ven como más ligero o más condescendiente, te tachan de injusto. Esas son las cosas con la gran controversia que tenemos en el mundo o en nuestra sociedad,
porque necesitamos esta ayuda colaborativa, necesitamos relajar nuestras reglas, nuestras normas, porque el mundo lo necesita. Aquellas personas que sí están acomodadas en su etapa de vida, es decir, saben que están contribuyendo con la sociedad, ya sea con la filantropía, ayudando, compartiendo su tiempo, pero también saben poner límites porque conocen las consecuencias del mundo. Ahí es donde tú puedes entender que tu etapa de vida está muy bien acomodada. Como les digo, nosotros como seres humanos tenemos roles. Y si tu rol es funcionar como alguien que pone límites, pero en otros roles es alguien que necesitas colaborar para poder ser más amables esos límites, entonces cuando lo puedes hacer de forma natural y puedes expresar tu cariño y el equilibrio, ahí es donde estás acomodado en tu etapa de vida. No te sientas mal, fluye con tu etapa de vida, que no te importe la sociedad si te dicen incoherente o no, simplemente el mundo necesita colaboración y equilibrio para poder ser mejores. ¿Qué pasa cuando tú eres abuelo y empiezas a tratar con mayor cariño, aparentemente, o con mayor flexibilidad a las reglas y a las normas a las demás personas? Pues eso sucede, eso lo que provoca es que a los ojos del mundo provoca injusticias. Y esa es la gran lucha que se tendrá cuando tú estás flexibilizando las normas, comprendiendo las reglas, porque finalmente cuando el trato no es igual para todos, entonces exige una lucha en que sea igual para todos. Pero ¿cuál es la solución de esto? Que tenemos que contextualizar las edades. A unos tendremos que ponerles unas normas con ciertas reglas y límites de acuerdo a su edad, y a otros tendremos que ponerles otras reglas, otros límites de acuerdo a su edad, y eso tienen que entenderlo toda la comunidad. Eso cuando tú eres abuelo lo puedes platicar y te lo pueden entender. Sin embargo, cuando estás dentro de una organización, eso no es tan fácil aplicarlo ni entenderlo. Cuando estamos en una etapa donde necesitas flexibilizar para poder sacar lo mejor posible de tu equipo, porque hay que estar claros, no todas las reglas son coherentes, hay muchas reglas que son pues absurdas muchas veces, y tú por tu edad, por tu experiencia, y sabes que esta parte de las habilidades blandas que tú tienes en la comunicación, en la empatía, pues puedes también manejar esta parte de hacer más amplias las normas y las reglas. Sin embargo, tienes que tener cuidado para poder contextualizar perfectamente en por qué unos sí y por qué otros no cumplen o no cumplirían estas reglas o estas normas. Genera acuerdos personales, genera acuerdos grupales para que sepas que la intención de esta acción no es más que ser mejor persona, hacer mejor persona a las personas. No olvidemos nunca que estas etapas de tu vida empiezan a ser una etapa de liderazgo. ¿Y qué significa el liderazgo? El poder lograr que otras personas también puedan dirigir otros grupos. Por lo tanto, tú estás transfiriendo tus conocimientos para que otros puedan transferir sus conocimientos. Es decir, ser líderes es pasar la estafeta de tu liderazgo a otras personas que también serán líderes. Por eso no tenemos que ser tan rígidos, no tenemos que ser tan coercitivos, tenemos que ver los dos lados de la vara para poder entender el punto medio. Esa es la recomendación. Y esta etapa, sobre todo la del altruismo, es la etapa crucial para un líder. Porque si tú te fijas, los grandes líderes, los que tienen un desarrollo, un liderazgo moral, se encuentran en esta gran etapa, en una etapa donde el amor, donde su cariño, donde su filosofía, con una sola palabra puede influir o puede mover miles de masas más que una orden o una regla. Por eso es muy importante que tú entiendas esta etapa de altruismo como la etapa más importante del liderazgo. Nunca olvides que cada etapa de vida es importante para el desarrollo de la humanidad, no nada más del ser humano, sino de toda la humanidad. Y es por eso que cuando tú estás en una diferente etapa de vida, pero tú tienes un jefe con esta etapa de vida, también es excelente comprender las necesidades internas de quien te está guiando.
No juzgues por tu etapa de vida, simplemente conoce la gama de las necesidades humanas para que tú puedas jugar todo el mapa completo del desarrollo humano. Así seas papá, trabajes, seas pareja, seas hijo, en cualquier rol donde tú te encuentres, ubícate en tu etapa de vida y ubica a la persona que está frente a ti en su etapa de vida. Eso te va a ayudar muchísimo para que tú puedas vivir mucho mejor en cualquier circunstancia. Mi nombre es Adrián Alavés, no soy psicólogo, soy experto en la conducta humana y ayudo a personas y a organizaciones a transformar la conducta. Muchas veces estamos tan conflictuadas en nuestra vida que no sabemos que entender nuestra etapa de vida nos va a resolver justo el problema que estamos buscando. Si tú tienes duda en qué etapa de vida te encuentras o cuál es la configuración que tienes que trabajar, nunca dudes en llamarnos. Somos entrenadores de la mente y aquí te dejo un link para que tú te hagas un diagnóstico y puedas entender qué es lo que puedes cambiar para ser mejor persona.